4. Hace unas semanas se me quitó el sueño como a las 2 de la mañana y me quedé despierto 3 horas. Por suerte era sábado, mi único día de descanso. No podía volver a dormir porque mi mente estaba muy activa. No podía evitar gastar las horas repasando momentos dolorosos del pasado. Me levanté al baño, me serví un vaso de agua. Me puse a leer, pero no me pude concentrar. Abrí las ventanas porque hacía calor. Quise ponerle atención a los ruidos de la calle, pero mi cabeza estaba plagada de recuerdos. Cuando pensé que ya estaba lo suficientemente cansado para volver a dormir, me acosté en la cama, cerré los ojos e inmediatamente me acordé de la noche en que corté con Paulina. Ahora la gente le llama relaciones tóxicas. En ese entonces nosotros queríamos creer que nos amábamos con locura. Me voy a ahorrar los detalles por respeto a ella. Solo te voy a decir que estábamos en casa de sus papás cuando nos pusimos a discutir. Yo quería que nos fuéramos de ahí para no dar una escena enfrente de los señores, pero ella ya estaba bastante exasperada. Entre nosotros hubo una infidelidad. Realmente no la culpo por su reacción. El caso es que mi suegro en un momento escuchó la razón por la cual estábamos peleando. Bajó con la cara roja, casi echando humo por las narices. Yo no tenía intenciones de quedarme a explicarle a él sobre nuestros problemas de pareja, así que me enfilé hacia la salida. El señor quiso detenerme, pero al forcejear para soltarme de su mano, se me hizo fácil darle un puñetazo. El papá de Paulina se quedó de piedra, pues no se lo esperaba. Un segundo después me di cuenta de que había cometido un grave error. El señor era policía. Se dio la vuelta y subió las escaleras saltándose escalones. Por supuesto que yo no me iba a esperar a que regresara. Inmediatamente caminé hacia la salida, pero el tipo le ordenó a Paulina que no me dejara salir. Traté de quitarla de mi camino, pero ella empezó a gritar. Su padre en el piso de arriba estaba hablando por teléfono o por radio. Pedía refuerzo a uno de sus compañeros. «Ya te cargó la b***», lo escuché gritar desde lo alto de las escaleras. Cuando vi que en su mano traía una pistola, tomé aire y quité a la muchacha de la puerta. Abrí y salí corriendo. Escuché un disparo a mis espaldas y al mismo tiempo sentí un impacto en el suelo, muy cerca de mí. Huí de su propiedad saltando una reja no muy alta. Volví a escuchar un disparo y me pareció sentir que me pasó un zumbido por encima de la oreja. Tuve un segundo para decidirme a dónde pegar la carrera. Hacia ambos lados de la calle se veía igual de oscuro. La única luz que iluminaba un poco de la calle salía del patio de la casa vecina. Al abandonar ese sitio me sumergí en un vacío en el que poco a poco pude empezar a distinguir las últimas casas, los postes de luz apagados, agujeros abiertos en el suelo donde alguien robó la tapa de la coladera. Me faltaba un buen tramo para encontrar una esquina donde pudiera dar la vuelta. De pronto las luces rojas y azules de una patrulla iluminaron la calle. Donde se terminaban las viviendas parecía haber una milpa. Cuando sentí que el carro iba directo hacia mí, junté todas mis fuerzas y me eché a correr hacia el maizal. En donde me metí había telarañas, pero eso no me importó. Sentí alivio en cuanto me puse a salvo. Seguí corriendo y solamente me detuve hasta que estuve unos 20 metros al interior de la milpa. Ahí definitivamente no podía entrar un carro. Los gruesos tallos estaban muy cerca los unos de los otros. De hecho, ni siquiera se podían ver las luces de la patrulla. El plan con el que llegamos a ese pueblo era quedarnos a dormir en casa de sus padres porque al día siguiente era cumpleaños de Paulina y su mamá le iba a hacer una comida. Esto significa que yo tendría que ver la manera de regresarme a mi casa a la 1 de la mañana en una zona completamente desconocida para mí. Por la tarde, cuando veníamos entrando a la localidad en la camioneta del señor, recuerdo que pasamos cerca de un auditorio. Ahí me pareció ver una parada de autobús.
Tal vez podría pasar la noche ahí y esperar a que amaneciera para regresar a la ciudad. Cuando se me bajó la adrenalina, empecé a caer en cuentas de que estar dentro de un maizal era completamente un nuevo problema. A mí siempre me han dado miedo los insectos y para mi mala suerte ahí parecía haber un gran surtido de ellos. Algunos aleteaban, otros trinaban, todos revoloteaban cerca de mí. Saqué el teléfono celular para hacer una llamada, olvidando que kilómetros antes del pueblo se acabó la señal. Cuando menos utilizaría el foco LED para iluminar mis alrededores. Tal vez esperaría a que la persona o personas que venían siguiéndome desistieran, aunque cabía la posibilidad de que se hubieran bajado de la patrulla y me estuvieran buscando entre el maizal. Por este motivo guardé silencio y no me moví ni un centímetro. No escuchaba ruidos humanos, todo era insectos a mi alrededor. De pronto oí la voz de Paulina. Más bien algo entre risas, gritos y llantos. También me pareció oír mi nombre, aunque de eso realmente no estoy muy seguro si pasó o si solo se me figuró. Me detuve antes de caer en una trampa. ¿Qué tal si a ella la mandó su papá a ir por mí? Luego volví a oír su llanto. Era tan doloroso y triste como nunca antes lo había escuchado. Después me habló, me pidió que fuera con ella, que estaba asustada, que por favor la perdonara. Lo raro de esto era que su voz se oía como si alguien le estuviera tapando la boca o como si hablara a través de un ventilador. La verdad, me cuesta mucho trabajo explicarlo. De pronto sentí cosquillas en el hombro derecho. Te juro que claramente sentí una mano con todo y dedos acariciando también mi espalda alta. Di un salto y me sacudí. Lo que tenía encima me caminó por el cuello, subió a lo alto de mi cabeza y luego se echó a volar. Con tanta oscuridad no pude notar si había sido una langosta o una polilla enorme. La horrible sensación me quedó en el cuerpo un buen rato. Cuando pasó la distracción, me di cuenta de que ya no escuchaba la voz de Paulina. También el molesto sonido de los insectos se había callado un poco. El silencio duró unos cuantos minutos en los que de pronto me pareció escuchar que la patrulla se alejaba. En esos momentos recuerdo que me puse a pensar en que tal vez Paulina sí venía con los policías. Sentí un gran alivio por no haber caído en la trampa. Sin embargo, repentinamente algo sucedió. Una persona pasó corriendo al lado de mí. Yo en ese momento estaba apuntando hacia el suelo con la luz del celular, por lo que no pude apreciar ni identificar quién había sido. Apagué el teléfono para mantenerme desapercibido. Entonces la voz de Paulina volvió a aparecer, esta vez más cerca. «Ya se fueron. Ven, vámonos de aquí». En su dirección di lentos pasos, cautelosamente para no hacer ruido, pero también para fijarme en dónde estaba poniendo el pie. De solo pensar que estaba rodeado de arañas y toda otra clase de bichos, me empezó a costar trabajo pensar en el momento de salir de ahí. Realmente no tenía la más remota idea de para dónde estaba el norte o el sur, en qué dirección saldría lejos de la calle donde me estaban buscando, cómo evitar internarse aún más en la milpa. En mi camino me encontré con plantas podridas, con nidos de insectos y gruesas telarañas. No tengo idea de quién sembró en ese terreno, pero me dio la impresión de que era un sitio abandonado, dejado a que creciera a voluntad. La luz del teléfono de pronto iluminó una silueta que se movió. Me detuve en seco justo a unos centímetros de una araña con unas patas enormes. Me agaché para ver hacia adelante. No supe si era mejor pasar por abajo o rodear. La persona que tenía de frente se movía a izquierda o derecha, pero luego volvía a quedar en la misma posición.
Yo quería pensar que era Paulina, pero no tenía su complexión. De hecho, era una persona mucho más alta que ella. Al notarlo, apagué la luz de mi celular. Por unos instantes sentí que ya no tenía salvación y que ahí se terminaba todo. Pero fue la voz de Paulina la que salió de aquella boca. Igual que unos momentos atrás, no entendí por qué su voz se oía tan extraña, como pasada por un filtro de computadora o reproducida en un disco vinil rayado. Justo entonces fue cuando más insectos me pareció ver revoloteando mis alrededores. Me agaché porque de repente pasaban nubes de alimañas voladoras por encima de mi cabeza. Aún agachado, casi caminando de cuclillas, me acerqué poco a poco a ella. Encendí la luz del teléfono para verla bien, entonces me encontré con que lo que yo tenía de frente era un enjambre de insectos cubriendo a una persona. Sentí náuseas y cosquillas en todo el cuerpo. Por unos segundos pensé que Paulina había sido atacada y estaba cubierta de insectos voladores, pero en realidad era solo un amasijo de moscas y langostas formando una figura humanoide. La voz de ella volvió a salir de entre los insectos. Esta vez, como la percibí más de cerca, no se me hizo que se pareciera en lo absoluto a la de mi exnovia. El trinar y los aleteos eran lo que hacía hablar al enjambre. Inesperadamente el montón de insectos se levantó, formó una nube, sobrevoló el maizal. Por un breve instante oscureció el cielo y luego pasó cerca de mí. Un horrible susurro acarició mi rostro y mi cuello nuevamente. Luego la voz de un hombre me dijo: ¿Quieres conocer al diablo? Eso me provocó tanto miedo como los disparos, como las arañas en el cuello, como la voz que salió del enjambre. Me fui corriendo entre las milpas sin importar lo que venía coleccionando a mi paso, es decir, todos aquellos insectos que se me iban pegando a la ropa. Después de unos 20 minutos de errático andar, por fin salí del maizal. Al momento en que me sacudí, me di cuenta de que llevaba las bolsas de los pantalones llenas. Metí las manos y las sentí colmadas de insectos. Eran cientos de moscas. La sensación de traer alimañas encima me duró varias semanas. Ocultarme hasta el amanecer, salir del pueblo y llegar a mi casa fue toda una odisea, pero ya no tiene sentido contarlo por este medio. Unos meses después platiqué con una tía y le conté lo que me había pasado en el maizal. Se dibujó una cruz en la cara y luego me la dibujó a mí. ¿A poco no sabes quién es el señor de las moscas? Entonces me acordé de las palabras que la horrible voz me susurró al oído. ¿No quieres conocer al diablo? Cinco. Irme al rancho en el verano del 99 me salvó la vida. En ese entonces acababa de cumplir 21 años. Vivíamos en los límites entre Iztapalapa y el Estado de México, en una de las zonas más problemáticas de la ciudad. Las amistades que hice en ese último año me estaban causando bastantes problemas, pero yo a esa edad lo veía de otra manera. El primer sábado de junio mi madre me levantó de madrugada, me dijo que necesitaba con urgencia que la acompañara al rancho. No me quiso explicar para qué. Yo la verdad no quería ir, pero tampoco podía dejar que se fuera sola. A mí se me hizo raro que ella llevara una maleta, pero aún así salimos todavía de madrugada a tomar el camión en la terminal. Nos fuimos dormidos todo el camino, de hecho nos pasamos de la parada, por lo que tuvimos que caminar unos 4 kilómetros de regreso.
En todo ese camino mi madre no quiso dejar que yo me llevara la maleta, aunque claramente se veía que casi no podía con ella. En fin, llegamos al rancho de mis tíos justo a la hora en que se sirve el desayuno para los que se quedan en la casa. Me senté cerca del fogón donde una de mis primas estaba haciendo tortillas, dándole la espalda a la entrada del terreno. Cuando terminé de desayunar busqué a mi mamá, pero ella ya se había regresado a la capital. Salí a buscarla porque no me caía el 20 de que me había tendido una trampa para llevarme a casa de mis tíos, en donde pasaría todo el verano. La maleta que venía cargando tenía varios cambios de ropa y algunos libros para que no me aburriera. Las primeras noches que pasé ahí fueron muy difíciles. No me hallaba a dormir en el suelo, ni a levantarme tan temprano para trabajar. Para la segunda semana yo ya estaba bien acostumbrado a las tareas del rancho. A finales de agosto tocó ir a cosechar el elote tierno. Aquí es donde oficialmente empieza la historia. Para encontrarlo fresco teníamos que ir a las milpas de noche. El terreno de siembra era amplio. Según contó mi tío, en temporada de cosecha contrataban a 3 personas para que les ayudaran con el trabajo. Por esa ocasión no iba a ser necesario porque además de que yo me encontraba de visita, también andaba de paso uno de mis primos de Guadalajara, quien se ofreció a ayudar. Empezamos a las 11 de la noche con miras a terminar por ahí de las 5 de la mañana. Nos dividimos el terreno y al mismo tiempo nos fuimos a colectar las mazorcas. Al principio, cuando nos metimos al maizal, podía escuchar a mis familiares deshojar los tallos. No obstante, ellos lo hacían mucho más rápido que yo, por lo que pronto les perdí la pista. En la espalda llevaba un amplio morral en donde iba echando los elotes. Caminaba siempre hacia el frente, arrancando mazorcas a izquierda y derecha. Cuando llegaba al final del sembradío, cambiaba de carril y seguía colectando de vuelta. Aproximadamente a las 2 de la mañana, cuando yo ya estaba cerca de completar una cuarta vuelta, me encontré con un vacío en el camino. Las plantas de maíz estaban aplastadas en el suelo. Algunas parecían haber sido cortadas y otras solamente dobladas con la fuerza de 2 brazos. El área no era muy grande, a lo mucho le calculo 5 por 5 metros cuadrados. Al fondo de este espacio abierto entre la milpa, había una persona hincada ante un altar. No me lo esperaba, la verdad, pero no me asusté ni me dio miedo, solamente se me hizo extraño. Pedí permiso para acercarme y di las buenas noches. No escuché respuesta, pero cuando miré de cerca el altar, vi por qué no me había contestado. Esa persona estaba ocupada llorando. Sus dedos recargados en el suelo casi tocaban una copa encendida, humeando incienso de copal. Me acerqué aún más cuando distinguí que en dicho altar había nombres escritos junto a unos retratos hechos a lápiz. Cuando me di cuenta de que conocía a estas personas, me acerqué aún más para intentar ver lo que había escrito en los retratos. Entonces empecé a sentirme mal. Me puse de rodillas porque me faltó el aire, me empecé a marear y a perder el equilibrio. Evité caer en el altar, me fui de lado y quedé tirado en una posición incómoda. Solo recuerdo que vi a más personas a mi alrededor. Estaba mi madre, mis tíos y mis tías, mis primas. Nunca perdí la conciencia, pero todo lo veía como a través de un cristal empañado. Sentí que alguien me roció con alcohol, que me pasó inciensos alrededor del cuerpo. Mi madre me abrazó, luego me jaló de los brazos y me acostó en el suelo. A mi alrededor se hizo un círculo de personas que rezaban. De pronto una mano me levantó un poco la cabeza para darme algo de beber. El sabor de las hierbas era muy intenso. Segundos adelante todo se hizo silencio y oscuridad. Sentí mi cuerpo pesado y me empecé a hundir en la tierra. Lo que vi a continuación no fue un sueño.
Eran alucinaciones. Veía que mis alrededores cambiaban sus oscuras tonalidades, que el cielo se encendía en llamas, que había voces en la tierra, en las plantas y en el aire. Mi voz interior salió de mi cabeza y se puso frente a mí. Me empezó a hablar de cosas que yo había vivido a lo largo de mi vida. Hubo demasiadas revelaciones, hablé con personas muertas, me separé un poco de mi cuerpo para verme desde otra perspectiva. Conforme se me fue pasando el efecto de lo que me dieron de tomar, empecé a despertar, pero todavía pasó una hora antes de que pudiera levantarme. Regresé a casa de mis tíos con un temblor en las piernas que me hizo caminar lento. Tardé mucho en llegar. Cuando por fin salí de la milpa, los vi a todos. Cerca del fogón, en una banca, estaba mi madre, unas tías que vivían del otro lado del pueblo. Ante la mesa, mis tíos de Guanajuato, mis primas y mi madrina. Ver a mi familia entre las milpas no fue parte de la alucinación. Ellos estaban realmente ahí. Ellos lo habían planeado. Ellos me hicieron algo. No tenía fuerzas para estar enojado, además la cabeza me reventaba de dolor. Lo único que pude hacer fue balbucear unas cuantas preguntas, las cuales nadie respondió. Me invitaron a sentarme ante el comedor, inmediatamente empezaron a servir el desayuno. Como si nada hubiera pasado, todos se dispusieron a comer. Un poco más tarde, cuando el efecto de la medicina se había ido completamente, mi madre se sentó a hablar conmigo. Me trató de explicar que eso lo habían hecho por mi bien. En mi cabeza algo había cambiado, no me podía molestar por el ritual o la ceremonia en la que me obligaron a participar, pero fue porque parecía que dentro de mí se habían borrado las emociones. Mi madre me dijo que si quería era tiempo de regresar con ella, pero yo aún me sentía un poco confundido con mis pensamientos. Le dije que prefería quedarme y así lo hice. Regresé a la ciudad hasta septiembre. Después de 3 meses en el rancho, al volver a la colonia me encontré con la impactante noticia de que habían balaceado a los muchachos con los que yo me juntaba. Se me hizo un nudo en la garganta cuando caí en cuentas de que ahí pude haber estado yo si no me hubieran mandado al pueblo con mis tíos. Días adelante me despertó una idea a mitad de la madrugada. Los nombres y los retratos en las hojas del altar en el maizal eran los de mis amigos, aquellos que mataron acá en la colonia. Para los 15 años de Mexli hicieron una fiestota en el pueblo. Como mi mamá fue madrina de la comida, nos llevó una semana antes del evento. Mis hermanos y yo estuvimos de vacaciones, por lo que no tuvimos gran problema con quedarnos tanto tiempo. Mientras que a ellos los tenían todo el tiempo jugando en el patio, a mí me dejaban acompañar a mis primas al río. A veces me mandaban por mangos o a darle de comer a los animales. Una cosa que tengo muy grabada fue de algo que sucedió en el maizal. A mi prima seguido la mandaban a lavar trapos, mandiles, manteles, sobre todo las cosas de la cocina, ya que de la ropa se encargaba mi tía. Casi todas las veces estuve disponible para acompañarla. La primera vez, antes de salir, mi tía Chayo destapó una botella de cerveza y se la dio a Nayeli para que se la llevara a un tal Luis. Luis era un espantapájaros que estaba empalado a mitad del campo. Sus pies se recargaban en una estaca situada más o menos a la altura de nuestra frente, por lo que cada vez que estábamos ahí, Nayeli lo saludaba mirando hacia arriba, le quitaba la corcholata a la botella y la recargaba en el poste desde el cual vigilaba la cosecha, aquella figura escalofriante. Lo hicieron con toda intención de hacerlo parecer humano. Le pusieron una máscara, un sombrero y se veía que lo vestían con ropa limpia.
Todos los días, sin falta, tía Chayo nos daba la botella de cerveza, incluso cuando no teníamos nada que hacer en el río. Únicamente caminábamos hasta el centro del maizal y colocábamos la bebida bajo los pies del espantapájaros que, a veces, parecía estar mirando hacia abajo. Un detalle, siempre que dejábamos una botella nueva, nos llevábamos la anterior, misma que encontrábamos intacta, pues claro, ¿quién iba a creer que Luis era capaz de tomárselas? A mí en ese entonces no me daban miedo esas cosas, de hecho se me hacían bastante tontas. Mi prima siempre bromeaba diciendo que le daban ganas de darle un trago, pero cuando yo la retaba a hacerlo, ella se ponía nerviosa y cambiaba el tema. Un día, como todos los días anteriores, repetimos el ritual, solo que cuando ya habíamos avanzado y dejado atrás al muñeco, le pedí permiso a mi prima para regresar porque según yo se me había caído un anillo. Ella se ofreció a ayudar a buscar, pero yo le dije que no. Volví a donde el espantapájaros, me le quedé viendo y luego me agaché a tomar la botella y vacié su contenido en la tierra. Tal vez quería ver lo que pasaba, tal vez yo tenía malas intenciones. Lo encontré, dije mientras fingía estarle mostrando un objeto entre mis dedos. Esperaba que de vuelta le pudiera decir que, por primera vez, Luis se había bebido la cerveza. En el tiempo en que pasamos a la orilla del río, tanto mi prima como yo estuvimos sintiendo como que no estábamos solos. De pronto veíamos a alguien con el rabillo del ojo. Cuando lo buscábamos con la vista, no lográbamos encontrarlo. Pasó más de una vez y nos ocurrió incluso a los dos al mismo tiempo. Cuando regresábamos a la casa, tuvimos que pasar por el mismo camino donde se encontraba el espantapájaros. Pocos metros antes de llegar, Nayeli se llevó la mano a la boca para ahogar un grito. Luis, es decir, el espantapájaros, ya no estaba en el poste. Mi prima corrió a levantar la botella, luego se golpeó la frente con la mano. «Me va a matar mi mamá». Ella creía que había dejado mal acomodada la botella y luego ésta se había caído derramando su contenido. Casi inmediatamente escuchamos disparos justo en la dirección de la casa de mi tía. Mi prima me tomó de la mano y a la de tres nos echamos a correr. Cuando llegamos, mi tío tenía su escopeta en la mano. A unos metros de nosotros estaba el espantapájaros tirado en el suelo. De sus ropas aún salía el humo de los ardientes perdigones. Nos metieron a regaños a la casa. A Nayeli, su madre, ya le había levantado la mano para pegarle, pero yo la detuve diciendo que había sido mi culpa. No confesé que deliberadamente había derramado el líquido, sino que le había dado un golpe por accidente. Mi tía se veía muy molesta, pero ya no nos dijo nada. Ese mismo día mi tío se subió a la camioneta y se fue toda la tarde. Recuerdo que regresó muy noche, había ido a conseguir otro espantapájaros. Antes de irse a dormir, me parece que lo fue a dejar al lugar donde tenía al otro muñeco. Desde ese momento hasta después de la fiesta, un día antes de que me regresara a mi casa, no nos volvieron a mandar al río, no nos pidieron favores nunca más. Una de las cosas que jamás voy a olvidar es que a Luis no lo echaron a la basura como a mí se me hubiera ocurrido. Le cavaron una tumba y lo enterraron. Habrá 3 últimos relatos antes de la gran recopilación. Si tienes historias ocurridas en las milpas, nos gustaría leerlas. Manda tu correo a conejonegroteobserva@gmail.com. Suscríbete y activa las notificaciones. Deja tu like, comenta y comparte. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.